Buenos días, señores estudiantes. Como me conocen, como ya me han conocido, mi nombre es Ángel Naranjo. Voy a desarrollar la lectura 1 correspondiente a la clase 1, como les había dicho. Este material va a estar disponible a ustedes en cualquier momento. Es un video, pueden acceder a verlo, y espero que ayude para comprender mejor la materia. En este momento puedo expresarme mejor, creo yo, porque no estoy pendiente de que la conexión sea buena, etcétera, sino que estaré pendiente exclusivamente de la explicación. Listo. Recordarles, posiblemente ustedes no sepan, pero es importante que todos ustedes hagan una revisión sobre los siguientes puntos: los números reales, y las funciones reales en una variable. Es importante que ustedes, por ejemplo, en algunas versiones del libro del lector pueden encontrar que al inicio hay una revisión, una revisión de toda la información necesaria para abordar la materia. Entonces, algo que es fundamental son los números reales, porque sobre los números reales vamos a definir las funciones, vamos a definir las funciones sobre las que vamos a trabajar. Y las propiedades de los números reales son fundamentales para aplicar las definiciones del cálculo. Sin las propiedades que tienen los números reales, pues no se pudiese hacer todo lo que vamos a hacer en este curso. Entonces, esta revisión es fundamental. Deben hacerla durante esta semana de trabajo. Y si tienen alguna inquietud, no duden en hacerme llegar en las clases en línea. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Como les había dicho, el cálculo es una área del conocimiento que ha dado muchos frutos a la humanidad. Entre eso ha permitido el desarrollo de la ciencia en sí mismo y de sus aplicaciones. Para entender el cálculo, es importante un poco darnos cuenta que el cálculo el que vamos a aprender no terminó siendo elaborado, no existió siempre como ahora lo conocemos. A través del proceso histórico que dio vida al cálculo, que data de miles de años atrás, cuando ya se tenía la noción de infinito, hasta llegar a tiempos modernos, o casi modernos, digamos, donde intervinieron científicos como Descartes, Newton, Leibniz, etc. El cálculo fue transformándose, ¿no? Y hasta llegar a ser lo que ahora lo conocemos. Y es por eso que, por una cuestión metodológica, didáctica, lo que primero se explica es la noción de límite o la definición de límite. Y es interesante porque la definición formal de límite no se produjo sino varios años, casi 100 y pico de años, luego de haber sido formulado el cálculo por Isaac Newton. Entonces, y asimismo, uno tiene que entender que primero no se inventó o descubrió, como ustedes lo quieran entender, el cálculo integral, el cálculo diferencial, sino el cálculo integral. O sea, el cálculo integral fue primero descubierto, y luego el cálculo diferencial. En ese sentido van a notar que la manera en que ahora se enseña el cálculo
no es la que ha seguido un orden cronológico, sino que lo ha invertido. Es decir, vamos a empezar por lo que al último fue desarrollado, que es la noción o la definición formal del límite. Y luego vamos a aprender a derivar y finalmente aprenderemos a integrar. Por lo tanto, esta clase inicia con el capítulo y varias lecturas más con el siguiente capítulo: límites y continuidad de funciones reales en una variable. Este es el capítulo 1, que está acorde a la estructura del curso que ustedes ya la tienen. Entonces, vamos a abordar esto. Y para iniciar necesitamos comprender con mucha claridad el concepto de límite y luego entender la definición de límite. Entonces, para entender el concepto, yo les tengo aquí un ejemplo que nos va a ayudar a aproximar los datos. Entonces, miren, dicho esto, vamos a tomar la siguiente función. Consideremos esta función real que va de los números reales excepto el número 2 hacia los números reales. Este es el dominio de la función. Pues es importante recordar qué es una función. Y vamos a incluir la regla. Una función tiene una regla, asocia a dos conjuntos. Esa regla asocia a dos conjuntos, a los elementos de los conjuntos. Recuerden, por cada elemento del dominio asocio uno y solo un elemento del recorrido. Es muy importante eso. Entonces, en este caso, la regla de asignación dice, para el ejemplo, que vamos a tomar f de x igual a 2x menos 1 por x menos 2 sobre x menos 2. Este término de aquí, x menos 2, está incluido intencionalmente para que la función no esté definida en 2. ¿Lo ven? Como no existe división para 0, esta función no está definida en 2. Y este término, el de acá, estos términos pueden simplificarse, pero pueden simplificarse siempre y cuando este no sea igual a 0. Y en ese caso, excepto en el punto 2, la función se asemeja mucho a la función lineal 2x menos 1. Apliquemos la función, es algo así. Entonces, por ejemplo, en el punto 3, más o menos, tendríamos 3 por 2, 6 menos 1, 5. Ese punto. Esa sería la función, voy a ponerla acá con azul, g de x igual a 2x menos 1. Pero nosotros vamos a usar otra función, la función que está aquí. En este caso, esta función, la que está ahí, es, ya voy a borrar esto, se va a convertir en la función f de x siempre y cuando incluya este producto y excluya de aquí al término 2. Entonces se parece mucho a la función anterior, a la función, recordémosla, a la que se define mediante g de x igual a 2x menos 1. Estas son muy parecidas, pero no son la misma, porque el dominio de esta función son todos los reales y el dominio de esta función son los reales excluido el número 2. ¿Está claro? Hago la pregunta como que alguien me contestaría. Bueno, entonces, siguiendo con este ejemplo, tengo que borrar ciertas cosas y ustedes podrán retroceder el video si es que algo quieren verlo otra vez, pero necesito espacio. Podemos acercarnos, sin embargo, nadie a pesar de que esta función no está definida en 2,
nadie nos impide o nada nos impide acercarnos a ese punto 2. Entonces, acercarnos a ese punto 2 implica que yo pueda dar valores a X de manera que, miren, inicio en 1 y me voy a ir acercando paulatinamente al punto 2. Pero no quiero tocar al punto 2. De hecho, no lo puedo tocar porque la función no está definida en el punto 2. Pero sí me puedo acercar. Y voy a partir mi acercamiento desde el punto 1. Y voy a evaluar la función. Tengo 1, 1.5, 2, 2.75, 2.8, 2.98. Pueden cerciorarse de estos valores en la calculadora. Y como ven, esto se aproxima a un valor. Ya pueden intuir cuál es ese número. Entonces, miren, me acerco al punto 2 en X y también me estoy acercando a cierto valor en Y. Podemos intuir cuál es ese valor. Dejémoslo ahí pendiente. Pero noten ustedes que no solo me puedo acercar al punto 2 a través de valores menores a 2. 1 es menor que 2. Quisiera acercarme al punto 2 a través de valores más grandes que 2. Entonces, por ejemplo, parto de 2.001, no lo topo, no topo al 2. Otra vez no me interesa toparlo. Y desde acá vengo, desde el 3, voy a completar todos estos valores. Como pueden ver, solo por una cuestión de gráfica y para que ustedes se den cuenta que acá está el punto 2, más o menos, y para acá están estos valores mayores que 2. Entonces, el acercamiento al punto 2 es en esta dirección. Piensen en la recta real. Pues tengo al punto 2 y me estoy acercando acá arriba por la izquierda al punto 2, sin topar al punto 2, y acá me estoy acercando por la derecha al punto 2. Y claro, asignando los valores, podemos ver cuál es la lógica de este acercamiento. Pueden constatar los valores en su calculadora. Empiezo con 3, porque así lo decidí, y he dado valores a la función, la he evaluado en estos valores, pero pude haberle dado en otros valores. Lo importante es que quede claro que me estoy queriendo acercar al punto 2. En esa idea de acercamiento, otra vez, vengo desde acá acercándome al punto 2 y no lo toco. La pregunta es, ¿hacia dónde me estoy acercando en el recorrido de la función? Miren, pues de alguna forma van a ver que ese acercamiento es hacia el punto 3 y me acerco acá hacia el punto 3 también. En efecto. Esa idea de acercamiento es la que queremos formalizar. Y esa idea de acercamiento la vamos a dar también en las clases sincrónicas, con más herramientas, ¿no? Quizás accediendo a GeoGebra para poder ver algunos ejemplos de funciones, pero a mí me interesa mucho que en estas lecturas se vaya asimilando esto. Aparte que en las lecturas van a tener tiempo para reflexionar. Listo, continuemos entonces. Entonces, ahora, gráficamente, ¿qué significa ese acercamiento? Gráficamente, el acercamiento, siguiendo con esta función, más o menos, ¿no? Siguiendo con esta función, lo que me interesa es, si esto es 2, aquí tenemos un huequito porque no está definida, acercarme a 2, como la tablita anterior lo decía.
por la derecha o por la izquierda. Y la pregunta es, ¿a dónde me acerco acá? No puedo evaluar la función, no lo puedo hacer. No puedo evaluar en 2, pero me doy cuenta, estoy intuyendo en este momento que me estoy acercando a 3. Quiero que estén claros en eso. No puedo alcanzar el punto 2 en este ejemplo de función porque no existe la función en el punto 2. No está definida ahí. Sin embargo, sí me puedo acercar. ¿Por qué me puedo acercar? Porque hay un intervalo acá de números. El número 2 está inundado de números a su alrededor que me permiten acercarme a él. Tanto como yo quiera. Es como este espacio acá está tan lleno de números que no existe vacíos. Al no existir vacíos, yo puedo tomar un número cercano al 2 como 2.3, luego acá 2.1, 2.001, 2.0001, etc. Y eso es una propiedad de los números reales. Por eso necesitan ver a los números reales, entenderlos. Y eso es todo. Esa noción de acercarme acá, a través de una función, produce que yo me acerque a 3 a través de la función. Y si es que eso se da, ya vamos a ver a continuación, decimos que 3 es igual al límite cuando x tiende ¿a dónde? Al valor que me estoy acercando en el dominio, a 2. ¿De qué? De f de x, de toda esta expresión que está aquí. Muy bien, esa explicación es intuitiva, geométrica, ¿no? Aquí todavía no he dado nada que emplee lenguaje formal matemático, pero tenemos que hacerlo, porque yo no puedo, así de forma tan criolla, decir que el 3 es el límite de esta función. En matemática hay que definir las cosas y hay que demostrar las cosas. Solo de esa manera, siguiendo un razonamiento lógico, podemos concluir algo, aseverar algo. Esa es la ciencia. Entonces, hagámoslo. ¿Qué les parece? Entonces, introduzcamos precisamente la definición de límite. Entonces, lo que se ha dicho, de alguna forma, puede ser comprendido directamente por esta definición. ¿Por qué digo de alguna forma? Porque suele costar entender la definición. Me acuerdo cuando estudiante esto no lo saboreé, no lo entendí directamente. Pasó algún tiempo hasta darme cuenta qué es lo que la gente estaba hablando, qué es lo que mis profesores estaban hablando. Pero esperaría que con las explicaciones también en las clases esto se entienda mejor. Entonces aquí en la lectura les voy a introducir la definición de límite. Límite finito le podemos llamar, aunque ya entenderemos que esto es hasta cierto punto un abuso del lenguaje, ya lo explicaré por qué, de una función. Entonces, ¿qué dice? Sea f una función, sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene al punto A. Lo marco ahí para que lo diferencie. Al punto A. El límite de f de x, el límite de f de x, cuando x tiende a, esto quiere decir x tiende, si lo vamos a leer, x tiende a A, no es A, tiende, se acerca, tanto como ustedes quieran, x tiende a SL,
y se escribe L igual al límite de f de x cuando x tiende a A. Si y solo si y solo si, porque es una definición. Esto le va a corresponder a esto y esto le va a corresponder a eso, por eso el sí y solo sí. Sí y solo sí, para todo epsilon existe un delta mayor que 0 tal que, y aquí va la parte más importante, f de x menos L, recuerden que la distancia entre dos números en los reales se mide a través de esta expresión. Esto es un número, esto es otro número. Su resta es la distancia, su resta en valor absoluto es la distancia entre esos dos puntos, y esto es menor que epsilon, siempre que la distancia en el dominio de x a A sea menor que delta. Pues si todo esto se cumple, si para cada epsilon existe un delta, tal que esto suceda de esta forma, decimos que L es igual al límite de f de x cuando x tiende a A. Listo. Vamos a explicar un poquito esta definición, que aquí ya está con mucha carga formal. Por lo tanto, necesitamos entender esto. Aquí lo haré un poco breve. Ciertas cosas un poco breve y otras me detendré, porque ya conozco que explicarlo en clases, explicar algunas cosas en clases es más fácil ahí, explicarles ciertas cosas en las lecturas es más fácil acá. Entonces, ¿a qué nos referimos con esos épsilos y delta? Recuerden el ejemplo anterior, teníamos la función lineal y teníamos acá el punto, aquí el punto 3, donde no está definida, acá no está definida la función, pero creemos que ese es el límite. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si yo defino un epsilon acá, si yo fijo un epsilon acá, para ese epsilon debe haber un delta, siendo delta aquel numerito que me determina este rango aquí. Entonces, ¿qué está diciendo? Que si en este ejemplo, si 3 es igual al límite de f de x cuando x tiende a 2, si 3 es igual al límite de f de x cuando x tiende a 2, esto sucederá porque para cada epsilon yo puedo encontrar un delta tal que f evaluado en los puntos cercanos a 2 en una distancia menor que delta, aquí están una distancia menor que delta, me llevan a valores en la función cercanos a lo que le voy a llamar el límite, que en este caso es 3, en ese ejemplo, que sea menor que epsilon. Y eso puedo hacerlo para cualquier epsilon mayor que 0. Si esto se cumple para cualquier epsilon mayor que 0, yo puedo decir que en efecto esa noción intuitiva que les di al inicio de la clase se cumple, pero realmente podemos decir que es cierto. Está bien definido y las cosas se cumplen en este ejemplo, en la función que habíamos puesto hace un momento. Recordemos, f de x es igual a 2x menos 1, x menos 2 sobre x menos 2. Muy bien, pero yo solo he explicado nuevamente la noción geométrica de este asunto. No estoy todavía empleando la definición formal y llegando a demostrar con rigurosidad que esto es cierto. ¿No es cierto? Entonces, en efecto, podemos usar la definición y es lo que vamos a hacer justamente con este ejemplo.
¿Cómo demostrar que el límite de f de x cuando x tiende a 2? Cuando x tiende a 2 es 3, acá lo puse, no, para nada, es 5, es 5, este valor debe ser 5, déjenme ver, cuando x tiende a 2. Claro, sí, yo estaba haciéndolo bien, acabo de confundirme, es verdad. Tendría acá, cuando x tiende a 2, tendría 3, 2 por 4, ¿sí? Tiendo a 3, ¿ya? Ahora, lo que queremos hacer es lo siguiente. Demostrar efectivamente que esto sucede, que esto es así, con la definición. Entonces, en las definiciones vamos a entender realmente lo que nos están pidiendo. En la parte esencial de la definición, la parte más fundamental de la definición, la que estaba escrita acá, se decía que debe existir, para cada epsilon debe existir un delta. Entonces, ¿cómo se procede en estos casos? Debemos demostrar que si tomamos un epsilon, sea epsilon mayor que 0, por demostrar que existe otro número positivo que le estamos llamando delta, tal que f de x menos L es menor que epsilon, y ya vamos completando esto. Esto quiero demostrar, muchachos, demostrar que este límite en efecto es esto. El límite está L, viene a ser 3. Esto es menor que epsilon siempre que x menos al punto que me quiero acercar en dominio 2 es menor que delta y mayor que 0. ¿Por qué mayor que 0? Porque al hacer estrictamente mayor que 0, esto no puede ser 2, porque no quiero topar al punto 2. No quiero, no necesito, y en algunos casos no lo puedo hacer, como en este ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es la noción de límite. Me acerco tanto como yo quiera, pero no lo toco. ¿Sí? Ya, entonces, para las demostraciones es fundamental entender, primero, que para cualquier epsilon debo encontrar un delta. Entonces, la parte esencial de la demostración radica en encontrar este delta. Si yo encuentro un delta para cada epsilon, ya está. Se acabó la demostración y podemos concluir que 3 es igual al límite de f de x cuando x tiende a 2 en este ejemplo. ¿Sí? No hay nada más que hacer. Para eso tenemos que recurrir a la manera en que funciona la matemática. No puedo dar valores a epsilon y encontrar un delta específico, porque los epsilon son infinitos, no me alcanza la vida, ni toda la vida junta, es infinito. Posiblemente la vida del universo, si es que fuese infinito, haciendo este tipo de cálculo, dándole valores a epsilon, uno por uno. Es un ejemplo que no tiene mucho sentido, pero quiero que con ello entiendan que no se hace así. Entonces, lo que hay que hacer es realmente, dado esto, tomado el epsilon, encontrar este delta de una forma inteligente, utilizando lo que sabemos de la matemática. Entonces, borro por espacio y vuelvo a escribir lo que me interesa. Voy a centrarme en la parte que quiero
esencial, digamos, de la definición, que es f de x menos 3 menor que epsilon siempre que x menos 2 menor que 20. O sea, eso debe pasar. Para cualquier epsilon, voy a escribir acá, ya está tomado el epsilon. ¿Ya? Entonces, muchachos, entonces, para buscar el epsilon voy a trabajar esta parte es la que se trabaja, porque sobre esto tengo cierta información, tengo mucha información. Entonces, miren, en lugar de f de x, dado el ejemplo, tendríamos 2x menos 1 por x menos 2 sobre x menos 2, menor que 3, y esto esperamos, tomado el epsilon, sea menor que epsilon. Ahora bien, voy a poder simplificar x menos 2. ¿Por qué? Porque estoy calculando un límite. Nunca me voy a posar sobre el punto 2. Por lo tanto, esto no es 0. X no es 2. X es distinto de 2. Por esta razón, que aquí me he olvidado de poner. Esto es estrictamente mayor que 0. Entonces no me preocupa el punto 2. Por lo tanto, puedo dividir. Porque para el resto de puntos, esta cosa se divide. Entonces, ¿qué me queda? 2x menos 1 menos 3 menor que epsilon. Pues esto es algo que sabemos, lo puedo escribir tranquilamente. Y de esto, manipulando algebraicamente, tenemos que 2x menos 4 es menor que epsilon, ¿no es cierto? O sea, esto es equivalente a esto y esto es equivalente a esto. Solo he manipulado algebraicamente. Y esto a su vez es equivalente a 2x menos 2 menor que epsilon. ¿Lo ven? Entonces, como esto es equivalente a todo esto, yo puedo, en lugar de tratar esto, tratar este tema. ¿No? Tratar eso. Entonces, lo que haremos es reescribir esta misma expresión de acá, pero con este tema. Entonces, vamos a borrar esto. Y en lugar de esto, porque son equivalentes, vamos a poner lo que hemos puesto acá, lo que hemos hallado. Entonces, miren, por las manipulaciones algebraicas, lo que estaba acá escrito se transforma en esto y tenemos esto. Pero fíjense, todavía no hemos encontrado el delta, ojo, no hemos encontrado el delta. ¿Por qué manipulo algebraicamente? Para saber qué forma tendrá este delta que me haga cumplir con esto. A ver, ojo. La redacción que está acá es equivalente a otra que van a encontrar en los libros, en otros libros, en muchos libros, que es que esto implica lo que está a la izquierda. Esto es esto, es equivalente. ¿Sí? Entonces, cuando vean esto, que me gusta más, es lo mismo que decir que si aseguro que, si la función es tal, que se asegura que los elementos del dominio estén tan cerca del 2 como sea necesario para ese epsilon, garantizaré que esto, que era la distancia de f de x al límite, esté tan cerca como el epsilon que inicialmente tomé. ¿Estamos? Ya. Entonces voy a borrar esto. Repito, esto es equivalente a esto. Me gusta más la escritura que acabo de dejar. Y fíjense en algo. Esto a su vez, pues esto queremos, ¿no? Todavía no está demostrado porque no tenemos el delta. Y esto a su vez es equivalente a x menos 2 menor que epsilon sobre 2, siempre que suceda esto. Y aquí tal vez me pueda ayudar la escritura de los otros libros, si lo tienen en la mente. ¿Cuánto debe valer delta para que esto implique esto? ¿Cuánto debe valer delta para que esto implique esto en términos de epsilon? Pues es lógico, miren, básicamente esta expresión es la misma que esta. Esta parte no es relevante porque es una implicación. Esto implicará esto. Por lo tanto, basta tomar
delta igual a epsilon sobre 2. Recuerden, ¿cuál era el objetivo de mi demostración? Por demostrar, ¿se acuerdan? Que existe un delta mayor que 0 y todo lo que escribí antes. Pues logré el objetivo. Encontré, sé, que para cada epsilon existe un delta. ¿Cuál delta? Pueden haber, de hecho, miles, millones, infinitos. Lo importante es que encontré uno. ¿Ya? Y lo hice de tal manera que no tengo que ir probando para cada epsilon, porque mi razonamiento, por eso el álgebra funciona, que me permite generalizar. Aquí pueden poner cualquier número. Por ejemplo, sea epsilon 1.5, ¿cuánto será el delta que me hace cumplir con la definición de límite? Si epsilon es 3, este será 1.5. Si este es 1.5, lo que sea del delta. Si epsilon es 1.000.000, es 500.000, etc. Pero claro, lo lógico es tratar de acercarme más a esto. Entonces, si yo tengo 0.01, esto será 0.005, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para cada epsilon hay un delta. Conclusión, o por lo tanto, f de x menos L en este ejemplo, si lo que queremos poner menos 3 es menor que epsilon, siempre que x menos 2 sea menor que delta. Demostrado. ¿Sí? Esto es lo que queríamos, encontrar este delta que haga cumplir esto, y lo hemos demostrado. Por lo tanto, 3 es igual al límite de f de x cuando x tiende a 2, y ya no solo por una cuestión intuitiva, sino por la formalidad matemática. Podemos estar tranquilos de que ese límite es eso. En el ejemplo, chicos, el ejemplo es bastante trivial. La función es una función lineal y no exige mayor desafío en la determinación de ese delta. Pero veamos un ejemplo un poquito más complicado, en el cual podemos darnos cuenta de cómo estas cosas no pueden ser tan directas, pero aún así existen los caminos para resolver. Entonces, muchachos, vamos a plantear el siguiente ejemplo. Demuestre que el límite, cuando x tiende a 2, de x cuadrado menos 3x más 3 es igual a 1. Haciendo otra vez ese jueguito de las gráficas, pueden asegurarse hasta cierto punto de que este límite, de que si me acerco a 2 me acerco a 1. Veamos cómo funciona esto, ¿no? Entonces, por cierto, algún chico estará tentado a decir es 1 porque yo puedo reemplazar el 2 en esta expresión y obtengo el 1. Y eso pasa por una razón que todavía no la sabemos, que se llama continuidad, ¿no? Pero eso en este momento no sabemos qué es. Así que la explicación de por qué meter el número 2 y que salga el 1 coincide con el límite es porque es una función continua, y eso lo trataremos luego. Pero ahora, mientras tanto, quédense con la idea de aproximarse. Sobre todo con la idea de aproximarse. Entonces, ¿cómo partimos? Sea epsilon mayor que 0, por demostrar que existe un delta mayor que 0, tal que, nuevamente, entonces f de x, x2 menos 3x más 3, menor que el supuesto límite, supuesto porque aún no lo demostramos, es menor que epsilon, menos que ese supuesto límite es menor que epsilon, siempre que
0 menor que x. ¿Y a dónde me estoy acercando? Al punto 2. Mismo punto. Menor que delta. Busquemos ese. Otra vez, miren. Trabajemos esta parte. ¿Qué sabemos de eso? Sabemos, bueno, que podemos hacer estas operaciones acá adentro. Y eso a su vez se puede factorar, ¿no es cierto? Esto se puede factorar en x menos 2, x menos 1. ¿Sí? Listo. Ya. Por lo tanto, esto queremos, como esto es igual, esto que es igual a esto, yo puedo poner lo de abajo, ¿no? Valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos, y esto es menor que epsilon, o queremos que sea menor que epsilon siempre que lo de acá suceda, para el delta que aún no lo hemos encontrado. Para el delta que aún no lo hemos encontrado. Listo. Si ustedes hacen una analogía con el ejercicio de la función lineal, podrían decirme, profe, despeje de aquí x menos 2 para ver la relación entre epsilon y delta, ¿no? El problema es que al despejar x menos 2, esto pasa a dividir, pero no solo números pasan a dividir, pasa una variable. Y lo siento decirles, pero no funciona así porque el delta no puede depender de x, solo puede depender de epsilon. Por lo tanto, necesitamos de alguna forma, ese es el objetivo, hacer que este x menos 1 que iría a dividir sea reemplazado por un número que en cierta región este valor absoluto sea menor que ese número. Pues ahí yo estaré seguro de poder reemplazar ese valor por un número al cual todos estos valores, lo que da esto, se supeditan, porque el otro es más grande, al menos en cierta región. ¿Pero en cuál región? Una que esté cerca a 2, porque ahí es donde estoy trabajando. Recuerden, me estoy acercando a 2. Me estoy acercando a 2. Entonces, para lograrlo, pensemos en lo siguiente. Que voy a borrar esta partecita, borrarlo todo. Pensemos en lo siguiente. A ver, para lograrlo pensemos en lo siguiente. Miren, con la función lineal, nada más, lo mismo funciona para otras cuando el límite existe. Si yo me estoy acercando al punto A y acá al límite, y esto tiene un ancho delta, esto otro un ancho delta, un ancho epsilon, pues acá un ancho epsilon. Noten ustedes que para ese epsilon funcionó este delta, ¿estamos? ¿No? Pero si encontraron un delta, todos los deltas más pequeños también funcionan, porque entran dentro de esta cajita. Lo que importa es que entren dentro de esa cajita. Entonces, si encontré un delta para el cual funciona esto, funciona para todos los deltas menores. Entonces, eso me da una clave, una idea para resolver esto. Si yo sé que este término no lo quiero aquí para poder despejar a esto, no lo quiero aquí, esto debe estar mayorado, si se dice. Debe haber un término mayor que este, un número, por ejemplo un 3, que me permita poner el 3 acá para despejar. Aunque sea en cuál región, una región cercana al punto, en este caso el punto 2, que es donde estoy analizando el límite. Y en efecto, como los deltas los puedo encontrar grandes o pequeños, yo sé que una vez encontrado ese delta, todos los más pequeños cumplen por la explicación que di hace un rato. Entonces, si ya sabemos que puede ser más pequeño, ¿por qué no dejamos de buscar en toda esta marea de números reales y nos centramos en elementos más pequeños? Y es eso lo que voy a hacer para ver si es que puedo encontrar un número que le acote superior, así se llama, acote superiormente, es decir, que como una cota, como un nivel de agua, este 3 sería para esto.
Este fue solo un ejemplo, ¿no? Veamos qué número podemos encontrar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo sé que x menos 2 va a ser menor que el delta, pero quiero definir ya de una vez que quiero deltas no tan grandes. Digamos, deltas menor o igual que 1. Aquí voy a poner el delta, fíjense. Pero ya no me interesa, voy a descontar a todos los deltas de esos grandes y solo quiero los que tienen ancho 1. ¿Qué es esto? ¿Sí? Y veamos cómo se comporta en esta región de distancia 1 cerca a 2, menor a 1, distancia menor a 1 cerca a 2, este tema. Entonces, para hacerlo, manipulo algebraicamente x menos 2 menor que 1, mayor que menos 1, sumo 1, 0, x menos 1, y menor que 2, ¿no? ¿Sí? Eso parece que es. ¿Ya? Entonces, esto, miren, me da justamente lo que quería. De esto puedo concluir que x menos 1 valor absoluto, no hay ningún problema. Pongo el valor absoluto, es menor que 2. Es el número que me interesa poner acá para deshacerme de estas x que me están estorbando. Entonces, pero esto pasa siempre y cuando, recuerden, ¿qué hicimos? Que delta esté entre 1 y 0. Ya, delta sabíamos que era mayor que 0, pero al poner el 1 acá, quiero que esté en esta región. Es un nivel inteligente, ¿no? Entonces, si esto se cumple, ¿qué es lo nuevo que queremos? Que x menos 2 por el número 2 que reemplazaría esto sea menor que epsilon. ¿Por qué? Porque miren, por esta razón, voy a escribirlo acá, por esta razón, yo sé que x menos 2 por x menos 1 en esa región es menor que 2 veces por x menos 2. Entonces, si esto va a ser menor que esto, y esto a su vez quiero que sea menor que epsilon, por lo tanto, voy a garantizar que esto sea menor que epsilon. Repito, si esto es menor que esto, y esto va a ser menor que epsilon, este primero va a ser menor que epsilon. Entonces, eso es lo que quiero ahora, para que se cumpla todo. Siempre que 0 menor que x menos 2 menor que delta, pero recuerden que mi delta ya está restringido a ese intervalo entre 0 y 1. No puedo tomar otros deltas. Entonces, ¿cómo garantizo? Ahora, bien, como ya hicimos la vez anterior en la lineal, yo puedo pasar a dividir esto, y alguien podría decir, como en la lineal, falta tomar delta igual a epsilon sobre 2. ¿Sí? Pero no funciona así. Porque no debo olvidar esta condición. Supongan que el epsilon fue 1.000.000. 1.000.000 para 2, 500.000. Creo. 500.000. Entra en este intervalo que ya restringí para que se cumplan ciertas cosas. ¿No? Por lo tanto, ¿cómo debería ser mi delta para que se cumplan las dos cosas al mismo tiempo? Si de esto obtengo que el delta debe ser, en el ejemplo, 500.000, pero no me cumple con esto, pues tomo el mínimo entre lo que me cumple con esto y esto. Lo que me cumple con esto es que el delta sea igual a 1. ¿Están de acuerdo? Y lo que me cumpla con esto, que es 500.000, al mismo tiempo. Si algo se cumple para 500.000 por la explicación anterior, se va a cumplir para 1. Por lo tanto, tomo el más pequeño de los dos, de este y este. ¿Por qué debo tomar por qué digo el más pequeño? Y no siempre el más pequeño va a ser este o este. Supongan, yo he puesto el ejemplo 1.000.000. Este podría ser 1. Epsilon igual a 1. ¿Cuánto sería el supuesto delta? 0,5. Entonces, ahí
Ahí estamos en el otro caso. Si pongo delta igual a 1, pues no se cumple esto. Pero si pongo otra vez, como lo dije antes, el mínimo de estos dos, debería escoger 1.5. Entonces, la solución a esto es, basta tomar delta igual al mínimo entre 1 y epsilon sub 2. Repito, ¿para qué? Si tomo el mínimo, aseguro esto y aseguro el otro. Y estamos. Entonces, aseguro esto, se cumple esto y se cumple esto. ¿No? Conclusión. Voy a borrar acá. Conclusión. Tienen que seguir el hilo de cómo estoy escribiendo en la pizarra porque es pequeña. Conclusión. Concluyo luego de esto. Por lo tanto, es una forma de concluir, por lo tanto, f de x menos 2 menos, ¿cuánto era el límite? Menos 1 es menor que epsilon siempre que x menos 2 sea menor que delta. Entonces, ¿por qué puedo concluir esto? Porque encontré el delta. ¿Recuerdan? ¿Cuál es el delta? El mínimo entre estos. El mínimo entre estos y todos los números más pequeños que ese mínimo. ¿Bien? Pero recuerden que delta es estrictamente mayor que 0. No puedo tomar el 0. Ya. Esa es la demostración, chicos. Esa es la demostración de esta parte. Ahora quiero darles un resultado sobre los límites, ¿no? Está por acá. Está por aquí. Entonces, vamos a explicar lo siguiente. A ver, muchachos. Entonces, alguien podría decirme, muy bien, profe, yo tengo la función, está claro cómo me acerco acá y qué significa eso al acercarme a un punto acá que le estoy llamando el límite. Si me quiero acercar al límite en una distancia epsilon, ¿cuál será esa distancia que me permite hacer eso? Para eso, espero esté claro. Pero alguien podría decir, muy bien, si esto sucede, usted acaba de decir que L es igual al límite de f de x cuando x tiende a. Pero, ¿qué pasaría si es que pensamos en que podría existir otro número que me produzca el mismo acercamiento al acercarme a en f de x? La pregunta es, ¿puede pasar eso? Y la respuesta es que no. Si el límite existe, es decir, si se cumple la definición antes mencionada, ese límite es único, no hay otro. En ese sentido está bien definido, es ese. Otra vez, tratemos de demostrar por qué es así. Teorema. Unos libros se llaman teorema, otros proposiciones. Un teorema es considerado como algo más fundamental dentro de la matemática, las proposiciones de resultados más inmediatos. Dentro del contexto de su aprendizaje puede ser esto un resultado fundamental y en algún momento lo fue, ¿no? Entonces, le llamaremos teorema como lo hace Leitold y lo hacemos en el curso. El límite de una función es único si este existe. El límite de una función es único si este existe. Eso es lo que acabo de decir, pero no lo hemos demostrado. Entonces tomemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar mis supuestos límites
Ojo, no estoy diciendo, no estoy asumiendo, podría demostrar por reducción al absurdo como está en los resúmenes, pero no lo voy a hacer por esa vía. Simplemente yo puedo escribir esto y decir, y llegar a demostrar que estas dos cosas son iguales, de manera directa, sin reducción al absurdo. Es otra forma de verlo. Este es el límite, bueno, veamos si son iguales, este otro. Entonces esto es lo que quiero demostrar, chicos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, tendríamos, por lo tanto, recuerden lo que estaba escrito acá, por lo tanto, para todo épsilon, dado que voy a escribirlo nuevamente acá, esto tenemos L1 y L2. Por lo tanto, para todo épsilon mayor que 0, para todo épsilon mayor que 0, como cada uno de estos son límites, y es un supuesto de que esos existen, deben cumplir con la definición, lo que acabamos de usar en las demostraciones. Entonces, por lo tanto, para todo épsilon existe un delta, no un delta. Como hay dos límites, deben existir dos deltas. Existe delta 1 y delta 2 mayores que 0, tal que, pero miren, no es como en las demostraciones donde yo buscaba los deltas. Ahora sé que esos deltas existen. ¿Por qué? Porque es mi supuesto. Por lo tanto, veamos a dónde nos lleva ese supuesto, qué conclusiones lógicas puedo tener al respecto. Por lo tanto, existe una tal que f de x menos L1 es menor que epsilon siempre que x menos a mayor que 0 menor que delta 1. ¿Sí? Correspondiente a esto. Y también f de x menos L2 menos epsilon siempre que menor que delta 2. ¿Vamos? Ya. Muy bien. Ahora, sea delta igual al mínimo, sea delta igual al mínimo, me disculpan, sea delta igual al mínimo entre delta 1 y delta 2. ¿Qué va a pasar? Si yo tomo el mínimo entre estos delta 1 y delta 2 que yo sé que existen, las dos desigualdades se van a cumplir para este nuevo delta. Entonces, no las desigualdades, sino toda esta expresión 1 y la expresión 2 se van a cumplir con delta. ¿Por qué? Porque si era menor que delta 1, recuerden. Si es que esto se cumple para un delta 1, se cumple también para un delta más pequeño. Esa es la explicación. Entonces, como el delta es igual al mínimo entre los dos, ya estoy tomando para un delta más pequeño o a lo sumo igual que cualquiera de estos dos, en cada uno de los casos. Por lo tanto, este delta me sirve para ambos. ¿Ya? Esa es la explicación. Entonces, ¿qué tenemos? Que yo puedo medir la distancia entre L1 y L2 y ver qué sucede. ¿Por qué quiero medir la distancia? Si esa distancia es 0, si ustedes se acuerdan del valor absoluto, quiere decir que esto es igual a 0. Y si esto es igual a 0, quiere decir que L1 es igual a 2. Y habré demostrado. Entonces veamos a qué es igual esto. Entonces yo puedo manipular esto algebraicamente, sumarle f de x y restarle f de x a lo que está acá dentro. No he hecho absolutamente nada que sumar un 0. F de x menos f de x es 0. Esto es un 0, ¿no? No altera en nada. Ya,
Y aquí voy a aplicar la desigualdad triangular del valor absoluto. Esto es algo que también deben recordar de sus cursos anteriores. Pero brevemente, aquí no lo recuerden, si tengo x al cuadrado, x más y al cuadrado, esto es igual, es un binomio, a x al cuadrado más 2 valor absoluto de x, valor absoluto de y, 2 valor absoluto de x, valor absoluto de y, más y al cuadrado. ¿Está bien? Y esto es menor. Bueno, y esto es igual a x al cuadrado, el cuadrado del valor absoluto, x al cuadrado, más 2x por valor, x valor absoluto por y valor absoluto, más y al cuadrado. Y al cuadrado. Y esto a su vez es menor o igual. Miren, si me deshago de estos valores absolutos, esta expresión de acá, ¿qué será respecto de la que ponga aquí? Será mayor o igual, ¿no es cierto? Mayor o igual a x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. A ver, explico este paso. Antes estaba con valor absoluto, o sea, esto siempre podría ser positivo, pero el momento que le quito el valor absoluto, esto puede restar. Por lo tanto, se puede restar este término es menor que este término, o sea, este es mayor que este término. Listo. Entonces, ¿esto qué es a su vez? No, esto es igual. Otro trinomio cuadrado perfecto, x más y al cuadrado, pero yo puedo ponerle el valor absoluto también, son la misma cosa, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser menor o igual que esto, escribo nuevamente acá, x más y al cuadrado, en resumen va a ser menor o igual que x más valor absoluto de x más 100, todo esto al cuadrado. ¿No? Voy a separar este cálculo para explicar estoy explicando la desigualdad triangular del valor absoluto. Entonces, ¿qué tengo acá? Saco raíz cuadrada de ambos lados. Por su curso del prepo, ustedes saben que una raíz cuadrada, la función raíz cuadrada es creciente. Por lo tanto, no altera la desigualdad el sacar la raíz cuadrada. Tengo x más y es menor o igual que x. Esta es la desigualdad triangular, chicos. Eso es todo. ¿No? Y esto lo vamos a emplear acá. Identificando a x como este término y a y como este término. Por lo tanto, tengo que esto es menor o igual, ¿sí? Que, perdón, no es exactamente esto. A ver, un paso previo. Esto va a ser igual, para que lo vean con claridad, voy a reordenar estos términos, a f de x menos L2, más L1 menos f de x. Pero L1 menos f de x dentro del valor absoluto lo puedo cambiar de orden. F de x menos L1. Y ya apliqué, miren, estaría así. Pero vamos a aplicar la desigualdad triangular de una vez. Menor o igual que esto. Eso es todo. He usado esto. Pero bien, esto, ¿a qué es igual? Eso es menor que epsilon, dice. Y eso se cumplía para cualquier epsilon. Yo puedo regresar un poquito y decir epsilon sobre 2. Lo pude haber planteado hacia el inicio. ¿Por qué? Porque esto se cumple para cualquier número positivo, en particular para el epsilon dividido para 2. Si epsilon es número positivo, dividido para 2 es número positivo. Sigue cumpliéndose. Por lo tanto, esto va a ser menor que epsilon sobre 2 y esto menor que epsilon sobre 2. Claro, solo que al dividir para 2 ya sería otro el delta 1 y otro el delta 2. Pero no importa, siempre hay ese delta 1 y ese delta 2. ¿Ya? Entonces, esto va a ser, al final del día, estrictamente menor que epsilon. ¿No? Pero miren lo que está pasando. Este es un valor absoluto. Por lo tanto, esto es estrictamente mayor que 0. ¿Sí? Estrictamente, no estrictamente mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Pero a su vez es estrictamente menor que un número que es estrictamente mayor que 0 y que es arbitrario. El epsilon es cualquiera, puede ser
pero mayor que 0. Puede ser 0.001, 0.002, 0.003. Para que esto sea verdad, esto de acá solo puede ser un número. Un número que sea menor que cualquier número positivo que ustedes se les ocurra. Es el 0. Entonces esto solo puede ser 0. Repito. Dado que esto es menor que epsilon, ¿sí? Esto es menor que epsilon, estrictamente menor que epsilon, este solo puede ser 0. Porque este es un número, recuerden. Y este número solo puede ser 0 porque este es arbitrario. Entonces, ¿qué número es menor que cualquier otro número arbitrario que es estrictamente menor que 0? El 0. Entonces, conclusión, L1 menos L2 es igual a 0. Conclusión, por lo que ya les había dicho, sí y solo sí, es esto, L1 es igual a L2. Por lo tanto, el límite es único. ¿Sí? No, si el límite existe, ese límite es único. O sea, hay la posibilidad de que no exista, pero si existe, es único. Listo. Pasemos pronto al siguiente tema. Tal vez me adelanté un poquito, pero ahora sí puedo introducir algo que ayuda a ampliar las definiciones. O sea, vamos a ampliar definiciones, con definiciones. El curso. Entonces, vamos acá en mis apuntes lo que tenemos. Por acá. Ya. Límites laterales. Límites laterales. Bueno, hasta el momento hemos visto funciones o límites que explican fácilmente lo que la noción de límite es. Sin embargo, pueden existir casos patológicos. Ya veremos con el tiempo cosas que se van a lo que conceptualizaremos como infinito, tanto el positivo como el negativo, o cosas que están rotas, funciones rotas, etc. Entonces, realmente esos casos son los interesantes, porque los casos que acabo de exponer son solo un ejemplo de cómo funciona esto, pero los interesantes se dan cuando asoman patologías, por ponerles un tema. Entonces, para eso introduciremos otra definición, para tener más comprensión del tema. Suponiendo que tengo la función raíz cuadrada, más o menos. Ustedes están de acuerdo que si tengo f de x es igual a raíz de x, no puedo en los números reales calcular la raíz de un número negativo. No existe. No existe. Estamos en el campo de los reales, recuerden. No estamos hablando de complejos. Aquí no existe. Por lo tanto, a la izquierda la función no está definida. No existe. Y recuerden, en la definición del límite, yo exigía que el punto al cual me quiero acercar, que acaba de ser 0, esté rodeado por términos, por números alrededor de él. Eso quiere decir que pertenezca a un intervalo abierto en el cual esté definida la función. Pero este no está. Esta no está a la izquierda, ¿lo ven? Aquí no hay términos donde esté definida la función. Acá no hay función. Pero a la derecha sí. Entonces, al menos en este ejemplo uno se da cuenta que sí puede calcular el límite acercándome por la derecha. Y eso es lo que vamos a definir. Entonces, ahora ya vamos a tener
la mitad de un delta, digamos. Y solo valores positivos acá. O sea, quiero decir solo valores a la derecha del punto que estoy analizando. Entonces, intentemos definir eso. Definición. Sea f una función, definida en todos los puntos pertenecientes o definida, si omitiendo esto ya queda claro, en todos los puntos pertenecientes al intervalo. ¿Ah? Recuerden, estamos utilizando C como el punto al cual me acerco. Así que son solo letras. En los resúmenes me parece que la cátedra utiliza C al punto. Esto le llama C. Son solo nombres, no se hagan lío por eso. Entonces el límite de f de x cuando x tiende a A por la derecha, es L. Y se escribe por la derecha. Miren, voy a subrayar esto. ¿Cómo lo hacemos? Por la derecha. Y se escribe L es igual al límite de f de x cuando x tiende a A por la derecha. Ese más significa por la derecha. Entonces, quiero acercarme. Miren, una aclaración. Yo puse el ejemplo de la raíz cuadrada, pero pueden tener cualquier otra función. La idea es la siguiente. Aún si es que me puedo acercar por la izquierda, yo solo quiero acercarme por la derecha. Y en algunos casos solo podré acercarme por la derecha. Listo. Entonces esta es la definición, casi la definición, porque me falta sí y solo sí. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 tal que f de x menos el límite, ¿no? Es menor que epsilon siempre que. Pues acá cambia. Si voy a tomar x a la derecha de A, x menos A siempre es positivo. Espero estén de acuerdo conmigo. Entonces, x menos A siempre es positivo. Por lo tanto, le puedo quitar el valor absoluto y menor que delta. Está correcto. Ahora, si me puedo acercar por la derecha, mejor si me acerco por la izquierda. No, me acerco por la izquierda. Entonces, en lugar de tener esto, yo puedo exigir que la función esté definida a la izquierda para poder acercarme a través de estos puntos. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda iría acá. Y acá, en lugar de más, tendría menos. ¿Y qué cambiaría acá? Pues el orden, ¿no? Listo. A menos x.
O pueden poner también en la otra forma, el delta a la izquierda y 0, para que se vea mejor, como ustedes deseen. Creo que está bien. Continuamos. Bueno, esa es la definición del límite por la derecha y límite por la izquierda. Límite por la derecha y límite por la izquierda. Entonces hemos definido esto y hemos definido esto. ¿Qué sucede? ¿Qué relación creen ustedes que tiene con el límite como tal? Pues les voy a decir que si estas dos cosas coinciden, existen. O sea, si están puestas acá es porque existen. Les vamos a dar porque existen. Si estas dos cosas existen, primero tiene que existir para poderlas igualar. Si las igualo, si son iguales, pues podemos decir que el límite cuando extiende a como tal existe y es igual a eso. Esto queda como ejercicio, demuéstrenlo, es fácil demostrar. Recuerden, voy a demostrar un límite, por tanto debo para cada epsilon un delta. Los deltas que tengo de cada uno de estos me van a servir para hacer la demostración. Demostración es ejercicio. Y este ejercicio es un ejercicio de la lectura. Ejercicio 1 de la lectura 1. Recuerden, ya verán en las calificaciones, estas cosas contribuyen también para el semestre, para la valoración del semestre. Listo, entonces dejamos esto, pero lo más importante es si el límite lateral existe, también existe el límite como tal y coincide con ellos. Miren qué pasaría si es que los límites no existen. Pues, si estos dos no existen, si esos dos no existen, o alguno de ellos no existe, o son distintos, este no existe. Para que este exista debe cumplirse que las dos existen y sean iguales. Si alguno de los dos no existe, o existen y son distintos como acá, como más o menos acá, quiero dibujar, el límite no existe, porque acá me estaré acercando a una cosa y acá a otra cosa. Es ambiguo, no está definido. No hay límite. No existe. Punto. Listo. Pasemos rápidamente al siguiente tema, a la siguiente introducción breve, para ir terminando esta lectura. Para ir terminando esta lectura, veamos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Ya, está bien. Límites. Límites en el infinito. En el infinito, límites en el infinito, ojo con esto, en el infinito, porque también existen límites infinitos, que son otras cosas, límites en el infinito. Es un abuso también del lenguaje, porque el infinito es un concepto en el que uno manifiesta que uno puede tener un número tan grande como uno quiera, cada vez más grande, lo que uno se imagina. Pero no es algo que se alcance, porque no es un número. Entonces, el infinito
seguramente ustedes ya tienen esta noción de la recta real y les decían, y esto se va al infinito. Pues el infinito no tiene tope, pues es justo el concepto, ¿no? Entonces esto se va al infinito. Es un abuso decir se va a algo, porque no se va a nada. Es justo el punto, no se va a nada. Entonces, como no se va a nada, se va cada vez a algo más grande, más grande, más grande, y no hay tope, se llama infinito positivo. Acá me voy cada vez a algo más pequeño, cada vez más negativo, y no hay un tope, tampoco no hay un piso, entonces se va a menos infinito. Esa es la noción del infinito. Por lo tanto, tengan en claro a qué nos referimos con límites en el infinito. Decimos, a esto vamos a llegar, que el límite de f de x, cuando que x tiende a infinito, por ejemplo, a más infinito, es igual a L. Este límite es finito, en el sentido de que alcanza el límite, pero está calculado en una tendencia hacia el infinito. X tiende al infinito, pero esto es finito, L. También habrá el caso en el que esto sea infinito, y esto infinito, o esto un número y esto infinito, todo es combinación. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a abordar son estos que se llaman límites finitos, porque llevo algo, en el infinito. Y otra vez digo en el para usar un lenguaje, diciendo en el infinito, aunque no existe el infinito como tal. Es algo que no tiene límite. Me alejo tanto como yo quiera en X, me voy valores tan grandes como yo quiera y la función va a irse a L. Ejemplo en la gráfica. Algo así. Una función así. Supongamos que cada vez se acerca más al punto cero, pero no lo toca. Se va, se va, se va. Entonces, ¿qué se dice acá? Por ejemplo, que el límite de f de x, cuando x tiende a más infinito, se acerca a un punto, a cero. Ese es un ejemplo bastante intuitivo de lo que vamos a ver. Entonces, ¿cuál será la definición formal de estas cosas? Recuerden, hay que definir esto. Entonces vamos a definirlo. Definición. Sea f una función definida en cada número de algún intervalo a más infinito. O sea, lo que estoy exigiendo es que la función esté definida en un intervalo de este tipo, pero no exclusivamente en ese intervalo. ¿A qué me refiero con eso? Y eso también aplica para las explicaciones anteriores. Yo necesito, para irme al infinito, que esto me lleve al infinito, que una función me lleve al infinito y que esté definida. Pongamos el ejemplo de una función así. ¿Lo ven? Esta se va, imaginen, al infinito. Al infinito. Como se va al infinito, yo necesito que esté definido acá. Pero no importa si empezó a definirse en 0, en 3. Lo importante es que de aquí en adelante se defina. A eso se refiere. Entonces, si yo logro tener un intervalo de aquí al infinito en el que esté definida la función, puedo calcular esos límites y punto. Entonces, sea esa función definida en algún intervalo a más infinito, el límite de f de x, vamos con menos. El límite de f de x cuando, así lo vamos a decir, cuando x tiende al infinito,
cuando x tiende al infinito es L. Y se escribe L es igual al límite cuando f de x cuando x tiende a más infinito. Ya volveremos sobre estas definiciones. Esto es un adelanto nada más. Para desarrollarlas más. Entonces, sí y solo sí. Sí y solo sí. F de x menos L es menor que epsilon. Seguimos usando el epsilon porque queremos acercarnos acá al límite, porque es finito el límite. El límite sí es finito, es como este ejemplo. Acá está el límite, 0. ¿Ya? Acá me acerco. O por ejemplo, una función así, me acerco acá a un punto. ¿Ya? Siempre que, y acaba la parte interesante, siempre que, antes para acercarme a un punto requería que en el dominio me acerque a un punto tanto como pueda hacerlo. Pero en este momento, en esta definición, no quiero acercarme a un punto. Es más, me quiero alejar de todo lo conocido, pero hacia el infinito. Entonces, valores cada vez más grandes de x. ¿Cómo se escribe eso, muchachos? X mayor que. Entonces, sí, solo sí, me faltó la parte de acá. Sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe. Luego de esto viene esto, chicos. Existe un n mayor que 0, tal que. Entonces, miren lo interesante ahora. Antes decía, dado un epsilon, por ejemplo en este punto, para acercarme a este punto llamado L, necesito estar tan cerca como yo necesite, tanto como se requiera, del punto A. Pero ahora no hay punto A. Ahora, cada que me voy más al infinito me acerco a un punto, acá por ejemplo. Entonces, a partir de un valor n, eso dice ahí, me acercaré tanto como yo quiera. Entonces, si eso pasa, este límite existe, ¿no? Es la misma idea, pero ahora manejando los infinitos. Los infinitos están acá. Me alejo tanto como yo quiera. Para un nivel de alejamiento acá, tengo una conclusión específica acá. Listo. Eso es. Vamos entonces a... ya, una cosa adicional. No solo me puedo alejar al infinito positivo. Alejarse al infinito negativo es permitido. ¿Ya? ¿Y qué más debería cambiar? X menor que menos n, por ejemplo. Sí, porque x va a ser menor. N lo dejamos positivo, pero lo multiplicamos por menos para que se vaya al otro lado. Entonces, hay un n de tal forma que x menor que, o sea, menor quiere decir a la izquierda, tanto como requiera, me hace acercar a un punto. En ese caso tendríamos algo así. Me acerco a este punto a la izquierda, cuando me voy al menos en esa dirección. Ese es un adelanto de los límites en el infinito. Y vamos
vamos con el último tema. Así como puedo calcular límites en el infinito, pues volveremos sobre esto cuando abordemos este tema, pero así como puedo calcular al infinito, un ejemplo de lo anterior, no les he dado, a ver, un ejemplo de lo anterior, límite, esto lo ponemos ejercicio 2, lectura 1, demostrar que el límite, este límite, cuando x tiende a más infinito, es igual a 0. Donde r es un entero positivo. R es un entero positivo. Entero, ojo con eso. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de funciones es 1 sobre x a este lado al lado derecho, que acá esta parte no me interesa, 1 sobre x. Miren cómo se va acercando a 0. Demuestren eso, no solo para este tipo de funciones, sino en general. Este ejemplo está en los resúmenes también de la cátedra, pero esto es más general. ¿Cómo lo demuestran? Con la definición que acabo de borrar. Ahí que tendrían, sea epsilon mayor que 0, para demostrar que existe un n. Encuentren ese n y está resuelto. ¿Sí? Entonces, recuerden ejercicio 2 de la lectura 1. Entonces, pasemos ahora sí al último tema. Límites, ya no en el infinito, sino límites infinitos. Límites infinitos. Cuando ustedes intentan calcular el límite en un punto, ¿sí?, puede pasar varias cosas. Por ejemplo, podría no existir, por lo que ya hemos explicado, debido a que la función está rota. O sea, límites laterales existen, pero no coinciden. Podría ser que a la izquierda no hay función, pues, o hay hasta acá, yo qué sé. Por lo tanto, ese límite tampoco existe, solo el lateral derecho. Pero ¿qué de funciones? No sé si tengo una por acá que la había... ¿Qué de funciones? No la encuentro ahí, pero que tienen esta forma. Por ejemplo, repito, esta explicación es somera todavía de los límites infinitos y límites al infinito, pero ya, es un adelanto. Entonces, ¿qué de funciones que, por ejemplo, en este punto se disparan al infinito? Entonces, esta función que se dispara al infinito, aquí, quiere decir que en sentido esencial, en sentido riguroso de la palabra, no existe este límite. Porque el límite es un tope, pero como no existe, no hay cómo calcularlo. Lo que sí existe es una extensión del concepto, que en este caso será más infinito, o más infinito. Pero como número no existe. ¿Cómo definimos esto? De la siguiente forma. Con esta definición se acaba la lectura. Definición. Sea f una función real definida en un intervalo que contiene A y posiblemente, excepto posiblemente en A.
excepto posiblemente a ver, recordemos qué estamos tratando acá. Son límites límite de f de x cuando x tiende a de esto va a ser igual a más infinito. Entonces f es una función real definida en un intervalo que contiene a, excepto posiblemente en a. Al acercarme a, miren, yo me puedo acercar a y necesito a través del intervalo tal y como en los límites finitos del inicio. Entonces, otra vez necesito rodear a A de puntos, por lo tanto este intervalo I que contiene A debe existir. Excepto posiblemente A, es decir que no necesita la función estar definida en A. Por ejemplo, en el ejemplo de ese volcán que puse ahí, esta podría ser la función, y podría estar definido, f de A ser este punto. Pero no importa, puede no estar definido ahí, y eso es lo que dice acá. F es una función real definida en un intervalo I que contiene A, excepto posiblemente en A, o sea que excepto posiblemente no esté definido en A. Lo que se escribe límite de f de x cuando x tiende a A es igual a más infinito, sí, solo sí, no escribí todo, vuelvo a... Aquí me salté unas partes. Excepto posiblemente en A, ahí nos quedamos. Hay que completar esto. Cuando X tiende a A, f de X tiende a más infinito. Y se escribe L es igual al límite de f de x cuando x tiende a... Bueno, no es L, en este caso es más infinito. ¿No? Sí, solo sí. Sí, solo sí. Aquí va para la parte esencial. F de x. Ahora es f de x el que se va al infinito. Entonces no le puedo introducir dentro de un sí, solo sí, ya, como f de x se va al infinito, sí, solo sí, para todo, ya no puedo decir épsilon, porque épsilon me servía para encerrar al límite, pero acá no hay límite, se va al infinito. Para todo, k vamos a usar, para todo k mayor que 0, existe como a le voy a encerrar en esto, puedo seguir usando la palabra delta. La letra delta. Existe un delta mayor que 0 tal que f de x es mayor que k siempre que 0 es menor que x menos a menor que delta. Listo. Y con esto de manipular los infinitos, ustedes se pueden ejercitar en el ejercicio que puse anteriormente, no en límites infinitos, sino límites al infinito, para ver cómo se manipulan los infinitos. Acá también, en este tipo de demostraciones, en este tipo de definiciones. Y por ejemplo, como ejercicio 3, lectura 1, demostrar que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de 1 sobre x a la r es igual a más infinito. Si r es par.
si R es par. Si R es par. A ver si estoy bien, si R es par. A ver. Sí, estoy bien. Creo que estoy. Ah, no. Miren, X, cuando me acerco por la derecha a cualquier expresión de este tipo, cuando me acerco a 0 por la derecha, de 1 sobre X a la R es igual a más infinito. No importa si eres par o impar. Si me acerco por la izquierda sí importa, porque ahí depende de la forma de la función. Esta sería la demostración que deben hacer, chicos. Otra vez les sugiero armar esta definición. ¿Y qué debo encontrar ahora? Sea acá, debo encontrar el delta, en este ejemplo. Practicar con esto. Y creo que ahí van a entender de una mejor manera el resumen. Muy bien, chicos. Esta ha sido la lectura del día de hoy. La última parte de la lectura requerirá más práctica. Espero que haya quedado claro la definición formal del límite, porque con eso ustedes pueden jugar. ¿Qué tal si en lugar de poner aquí un valor finito, pongo más infinito, por ejemplo? Cuando x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito. ¿Cómo debería redactarse la definición? Vayan pensando en eso, por favor. Muchas gracias y nos vemos la siguiente lectura.